Bueno, ahora vamos a hablar de otras habilidades comunicacionales que resultan casi que indispensables en la influencia interpersonal. O sea, yo ya expliqué cómo fluir en las personas a largo plazo, encariñarlas, enamorarlas, pero realmente esta gran habilidad está compuesta de otras mini habilidades, pues que voy a explicar ahora. De las más fundamentales que yo creo, y las únicas que quizás habría que aprender para realmente ser un buen, pues un buen comunicador, una persona que influencia y obtiene los resultados que quiere las personas. O sea, las personas deciden lo que uno quiere, hacen la voluntad de uno. Pues no basta con ser una persona atractiva, no basta con tener una actitud atractiva, no basta con tener una apariencia atractiva o amigable o lo que sea. Realmente esto es lo más fundamental. Sin embargo, hay algo clave que sin lo cual no podemos ejercer, digamos, si estas variables que hacen que la persona se emocione de alguna forma y de ahí nosotros obtengamos dominio sobre esa persona. Si me hago entender. ¿Y de qué estoy hablando? De la conversación. La conversación es el medio por el cual uno interactúa con las otras personas y bueno, uno puede ser muy atractivo, puede ser muy confiado, puede tener comportamientos que resultan bastante, no sé, seductores o etc., como ya lo expliqué, o comportamientos amigables, una actitud amigable, una apariencia amigable y no sé qué. Pero si uno no es un buen conversador, la interacción realmente va a estar restringida y como que no van a fluir las siguientes interacciones. Entonces es casi que imperante el aprender la habilidad de ser un buen conversador, lo que pues aquí le llaman ser parlón o tener labia. Realmente se trata de algo muy sencillo. Eh, en resumidas cuentas, una persona con parla tiene dos cosas. Lo primero es que entretiene mucho su conversación, o sea, se siente valiosa, interesante, divertida la conversación que uno está teniendo o que tiene esta persona, ¿sí? Lo segundo es que a través de esta conversación te cambia el pensamiento y te puede convencer de algo. El poder de hacer esto es una habilidad que consiste en tres mini habilidades a su vez. Lo primero es conectar con la persona, o sea, que es esto es como lo más importante porque conectar es lo que va a hacer que el otro quiera hablar y hablar más contigo. Formas de conectar con las personas. La gente se enfoca mucho en qué decir, en cómo lo está diciendo, qué palabras usar, cuando en realidad se debería uno enfocar en el sentimiento de fondo de la conversación. Si te aproximas a alguien y ves que tiene cierta actitud o emoción, tienes que sintonizarte con esta. Pues si te sintonizas con la emoción de fondo, puedes decir cualquier cosa, mil cosas, y todas mantendrán la conversación viva, porque pues están como en la misma onda. Pero si no te sintonizas, si por ejemplo eres cringe, con lo primero que digas morirá la conversación, incluso si es una idea genial. O sea, piensa las conversaciones o interacciones como oportunidades para ti. O sea, esto es lo segundo que hay que pensar. Si uno empieza a pensar las conversaciones con otras personas, las interacciones con otras personas como oportunidades para ti, para enriquecerte con algo único de esa persona, con algo particular o lo propio de esta,
que tiene enfrente, quizá fue chef y con una breve conversación te enseñó algo invaluable que le tomó, no sé, 10, 20 años de aprender por sí solo o por sí sola. O quizás mirarlo como una oportunidad de distraerte de tus preocupaciones, como para estimularte un rato viendo Netflix. O sea, puedes también imaginarte la conversación como eso, como, sí, para chimbiar un rato. Cada persona como, puedes mirar a cada persona como una serie de Netflix desconocida, digamos, en esta forma de ver, que es lo segundo que estoy planteando entre lo más importante al conversar. Si piensas así durante la interacción harás preguntas genuinamente buenas y eléctricas. O sea, y lo tercero, más importante al hacer una conversación, es hacerte vibrar a ti mismo y luego a la otra persona. O sea, trata de llegar a esos temas como las pasiones, lo que les divierte, los pasatiempos, o sea, a él, a ella y a ti. Porque cuando les haces preguntas a alguien sobre estos, de repente vibra, como que su forma de hablar cambia, le dan ganas de hablar. Y cuando los dos están vibrando en la misma onda, podría decirse, sucede la conexión y se da este sentimiento de querer hablar por horas. Esto aplica con todos, incluso con las personas tímidas bajo las circunstancias correctas. No sé, quizás esa persona juega con su equipo en Warcraft y es muy conversador, pero pues en otras situaciones es una persona muy cringe, muy tímida. Si me hago entender, entonces tienes que encontrar en una tercera instancia eso de lo que hablar que la haga vibrar y lo que también a ti te haga vibrar, porque entonces la conversación se va a tornar muy emocionante para ambos y eso es lo que buscamos, es lo que hace una persona con buena parla. Lo segundo es tener una buena estructura de conversación, o sea, ¿para qué sirve tener una buena estructura o saber cómo es una buena estructura de conversación? Porque esto sirve para que sean fluidas, satisfactorias y naturales. Absolutamente todas las conversaciones están hechas de, primero, preguntas, segundo, comentarios, tercero, cosas que contar, cuarto, reacciones. Es a través de estos cuatro pilares que se salta de tema en tema, no sé, de el estado de ánimo de la persona, a una película que vieron, a algo que les recordó, a algo que está pasando en el día a día, no sé. Es a través de estas cuatro variables que uno salta de tema en tema. Y pues uno tiene que tratar de implementar todos los pilares durante este intercambio de ideas, porque pues sí, al fin y al cabo una conversación es un intercambio de ideas que se puede tornar hechizante si uno aplica los principios que estoy contando. Entonces lo tercero es hacer que la conversación sea entretenida. Entonces, ten preferencia por los temas amplios que por los profundos. Por ejemplo, ¿qué piensas del amor versus existe el libre albedrío? O sea, comparen qué tan entretenido podría ser hablar de un tema o de otro. Bueno, dependiendo de la persona, pero por lo general uno debería preferir temas amplios que por encima de los profundos. Y también deberías preferir la variedad de temas en oposición a exprimir un tema hasta el cansancio. No seas esa persona o ese man con solo un tema. Ese truco para entretener lo usan las películas y series. O sea, si te fijas en la película de Thanos o en Game of Thrones, que duró, bueno, digamos en la película de Thanos, que duró 2 horas. Cada 5 minutos saltaban de Spider-Man a Wakanda, a Thor, a Thanos, es decir, saltaban mucho de tema, de situación, sin terminarlos. Es como que los dejaban ahí y saltaban de otro tema a otro tema. Los dejaban abiertos y en el futuro quizás saltaban al original o a otro tema que ya habían estado hablando. Otra cosa que sirve,
Por cierto, esta es la introducción, no es como es el resumen. Otra cosa que sirve es tener gran amplitud de expresión y emocionalidad. O sea, ten al menos 10 formas de de ponerte feliz, bravo, etc. Adquiere un gran rango de emociones que puedan darse en alguna situación. Esta es la razón por la que la gente escucha podcast. Al principio, pues uno escucha, no sé, un podcast por el contenido, pero al final y finalmente y definitivamente uno empieza a frecuentar un podcast por cómo lo hace sentir, por el rango emocional, por la vibra del podcast. Entonces, mmm, deberías hacerte una persona un poco más efusiva, eh, porque sí, resulta muy entretenido. Eh, Quizás al reaccionar o al contar algo. Y esto se logra aprendiendo otras cositas. Por ejemplo, otros 3 tips. Aprende a contar historias. Habíamos dicho que una de las 4 cosas en una conversación es contar algo, es contar cosas. Si sabes contar historias, ese algo que cuentas, sea lo que sea, será entretenido y tus reacciones también serán entretenidas. De eso es lo que estoy hablando. O sea, si tú aprendes a contar historias, inevitablemente en una conversación, ya sea lo que cuentes, sea lo que sea, va a ser como entretenido. La persona se va a quedar como verdaderamente escuchando porque dice, está interesante. El segundo tip, es aprende a hacer humor. ¿Por qué? Porque así podrás hacer comentarios divertidos. O sea, otro pilar de la conversación es hacer comentarios. Cuando a ti te cuentan algo, por lo general, pues deberías hacer algún tipo de comentario, ya sea divertido o interesante. Resulta muy útil la habilidad de hacer comentarios graciosos o de hacer algo gracioso en reacción a o como en respuesta a algo que la otra persona dice. ¿Por qué? Porque pues, los comentarios son uno de los pilares de la conversación. El tercer tip es aprende a crear ideas interesantes. No te hagas el interesante tirando datos curiosos. Solo basta con pensar sobre las cosas y agregarles significado o contrastarlas, quizá metaforizándolas. Entonces esta es la introducción, como el resumen de cómo ser un buen conversador, de cómo tener parla. Ahora vamos a ir mucho más a fondo en este tema, entonces prepárense. Entonces, bueno, comenzando ya en forma al contenido más detallado con cada tema. Primero voy a hacer como el temario. Lo primero que les voy a presentar es la habilidad en sí de ser un buen conversador. ¿En qué consiste? Primero, consiste en una fijación. Eh, Acuérdate que tienes que fijarte no en lo que vas a decir, no en las palabras que vas a usar, no en cómo decirlo, sino tienes que enfocarte, fijarte en el sentimiento, en la vibra que hay de fondo. O sea, la emoción de fondo es lo que hace querer hablar a la persona. Si tú te sincronizas con esta o creas una emoción de fondo, pues la conversación resulta como, sí, como que tiene un no sé qué. Bueno, eh, lo segundo es el modo de pensar. Mm, Tu forma de pensar al tener una conversación es hablar sobre cosas como pasiones, pasatiempos, cosas que le divierten a la persona y a ti. O sea, es un intercambio de esto. ¿Por qué? Porque esto hace vibrar a la persona y también a ti. Y cuando ambos vibran es como que es electrificante, no sé, la conversación. Es como que ambos se animan, ambos se emocionan. Entonces, lo segundo en la forma de pensar es, eh, ten preferencia por los temas generales y no profundos. Por ejemplo, la infancia, los viajes, los amores pasados, la muerte. Sí, temas generales
y una gran variedad de temas en vez de solo un tema. A no ser que estén filosofando, pues ahí sí pueden hablar de un tema profundo y exprimirlo al máximo. Pero por lo general, si uno quiere tener parla, pues es al revés. Temas generales y a la vez que sean una gran variedad de estos. El modo de sentirse a la hora de uno estar conversando, idealmente debería ser pensar en divertirse a uno mismo o enriquecerse a uno mismo mediante la interacción que uno está teniendo. O sea, piensa que la otra persona que tienes delante, o sea, puedes obtener algo valioso o algo divertido eh, de la otra persona. Y esto a ti te va a hacer como efusivo. Vas a hacer preguntas que de repente sean electrificantes porque estás verdaderamente, genuinamente interesado en lo que la otra persona tenga que decir. Quizás va a decir algo realmente valioso y tienes que tener esa mentalidad, tienes que sentirte así, porque así es como surgen las buenas conversaciones, así es como duran. Eh, el segundo punto de mi temario es qué es la parla, qué es un buen conversador. Ya lo dije, es una persona con la capacidad de entretener mientras conversa y alguien que a la vez que está conversando tal vez te puede cambiar tu forma de pensar y tus decisiones. Eh, ¿cómo, ¿cómo es una buena conversación? ¿Cuál es la estructura de una buena interacción? Pues primero hay que tener en cuenta que es un intercambio de ideas, ¿no? Y lo segundo es que pues está conformada de preguntas, comentarios, reacciones y cosas que contar. Lo tercero en mi temario es hablar sobre los comentarios. Eh, ¿Por qué? Porque gran parte de las conversaciones son comentarios. Entonces uno puede hacer comentarios ya sea divertidos o interesantes. Un comentario divertido puede ser simplemente tirar algo gracioso o tirar una idea inusual. Esto ya lo vamos a ver más a fondo. O un comentario interesante no es hacerse el interesante, es realmente decir algo que deje pensando a la persona, como, no sé, te contó sobre alguna cosa y tú dijiste algo medio filosófico y dejaste pensando a la persona y dice, uy, qué interesante, si esa idea hmm, está curiosa. Y de pronto se van por ahí en la conversación. El cuarto punto en mi temario son cosas que contar, o sea, aprende las 20 tramas maestras, ten anécdotas y, y pues no sé, aprende a contar historias. ¿Por qué? Porque si tú aprendes esto en la conversación, cualquier cosa que tú vayas a contar va a resultar entretenida y cualquier reacción que vas a tener va a ser entretenida. Porque un buen cuentista o contador de historias es efusivo por fuerza y sea lo que cuente va a resultar, sí, entreteniendo a la gente. Mm, Mi quinto punto en el temario van a ser las preguntas, o sea, uno tiene que hacerse con un arsenal de temas y preguntas que por lo general, o sea, en el 90-80% de los casos, va a hacer a la otra persona querer hablar. Entonces, ese es el temario. Fíjense en este temario, anótenlo si quieren, no sé. Y ahora vamos a comenzar a explicar cada peldaño de estos 5 puntos. El primer punto. Mm, el primer punto. Esperen, voy por acá. Bajo un poco. El primer punto realmente es como lo más importante. ¿A qué me refiero con esto?
El primer punto se trata de conectar con la otra persona. O sea, si uno logra nada más realizar el primer punto, uno ya puede darse por hecho porque es que casi nadie es capaz de conectar con la otra persona mientras tienen una conversación. Y eso es... mm, piensen que eso es una ventaja para nosotros porque si es algo tan escaso y uno aprende a hacerlo, pues de repente uno se hace una persona excepcional en cualquier entorno en que esté, porque se vuelve una persona con parla, una persona que todo el mundo quiere hablar con esa persona porque las conversaciones fluyen y son interesantes y son valiosas y etc. Bueno, el primer punto. El primer punto es sobre la habilidad, o sea, en qué te tienes que fijar, en cómo tienes que pensar y en cómo te tienes que sentir a la hora de conversar. Voy a explicar esto muy a fondo. Son 5 cosas. Lo primero, la actitud y emoción de fondo es lo que hace a la persona querer o no querer seguir hablando contigo. Más que las palabras, es la vibra, o sea, puedes ser la persona más interesante botando ideas interesantes o sí, puede ser alguien muy muy interesante, pero si tienes una vibra creepy, rara, cringy, la persona no durará ni un minuto queriendo hablar contigo. Entonces, escoge una emoción, no sé, quizás primero aprende a tener cierta efusividad al expresarte, pues ya ser, no sé, imitando a personas como los coach, que resultan muy motivadores, o no sé, a los artistas que resultan excéntricos y, no sé, misteriosos, o hay personas con una efusividad como de risueñas. Conozco a muchas chicas que son risueñas y eso da como una emoción extra al conversar con ellas. Pues también como los paisas adquirir la efusividad como de estar así todos relajados, todos como confiados, como frescos. No sé, busca a Miguel Henao, pues buscará cómo se expresan los paisas, tienen como cierta gracia, cierta emoción al hablar, en contraposición a los bogotanos, a los rolos, que somos muy neutros. Y bueno, entonces, primero enfócate en la emoción y no en qué decir. O sea, no te enfoques en qué estás diciendo, sino en cómo te estás sintiendo y cómo es la vibra del momento. Obviamente tienes que tener, obviamente tiene que tener sentido la conversación, pero es mucho más importante la energía, la vibra, la emoción que hay detrás. Antes de pensar en hacer una conversación interesante, piensa en tener una interacción divertida o enriquecedora para ti y para la otra persona. Eh, Cuando pienses en divertirte a ti mismo, en enriquecerte a ti mismo con la interacción del momento, de repente surgen preguntas eléctricas que mueven al otro. Para ello, tienes que percatarte de la vibra del contexto, o sea, y saber algo por lo que indagar del otro. Entonces, esa es la forma en la que te tienes que sentir al hablar con cualquier persona. Que la otra persona eh, realmente tiene algo que ofrecerte para ti. Tienes que pensar en ti. eh, o sea, en la otra persona, pero en qué te puede ofrecer la otra persona al hablar con ella. Entonces tienes que buscar algo interesante, algo particular y valioso que te pueda otorgar el conversar con esa persona. Si te sientes así, pues bueno, vas a conectar un poco más con la otra persona. ¿Qué otras formas hay de conectar más con la otra persona? Pues hay temas que por lo general despiertan un algo en el otro, o sea, son temas que genuinamente los ponen a pensar y a querer hablar. Eh,
intereses personales, gustos, fantasías, miedos, pasatiempos, eh, pasiones. Hay que hallar temas generales y no necesariamente profundos. Por ejemplo, los viajes, como ya había dicho, amores pasados, la infancia. Esto lleva muchos recuerdos a ideas, situaciones. Son temas generales y uno tiene que priorizar los temas generales por sobre lo otro. Y también tiene que priorizar una gran variedad de temas. Cuando uno hace esto, pues conecta con el otro. ¿Por qué? Porque pues si uno empieza a hablar de los pasatiempos o de las pasiones, pues la otra persona va a querer hablar de sus pasatiempos o de, no sé, si uno empieza a preguntarle sobre sus amores pasados, se despierta una chispa en la otra persona y va a querer seguir hablando y no sé qué. Esa es otra forma de conectar con la persona. Ahora, para sintonizarte con la vibra que tienes que hacerte vibrar, o sea, esto es algo un poco, tiene truco, pero, o sea, sí, para sintonizarte con la vibra, tienes que hacerte vibrar. Es lógico, ¿no? Procura hablar algo relacionado a una pasión, pero también tuya, algo que encuentres divertido, quizás series, videojuegos, algo del momento. Y es genial cuando uno encuentra que la otra persona también está apasionada, no sé, por algo que uno también, por ejemplo, un videojuego o la filosofía o etc., porque entonces ahí sí van a conectar bien duro, van a vibrar ambos y va a haber severa vibra en la conversación, porque esto le dará como vida al hablar a ambos, es como comunicarse con electricidad. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado y es muy chimba. Yo creo que así deberían ser todas las conversaciones. Am, entonces sí, lo más importante, el primer punto de mi temario es el conectar con el otro. Es como la parte más importante al ser un buen conversador y al tener parla. Porque cuando uno conecta con el otro no va a querer dejar de hablar. El otro va a querer seguir y seguir hablando. Y se va a entretener mucho. Y en esas uno puede empezar a sugerir cosas, uno puede empezar a, no sé, de forma no pretenciosa, empezar a cambiarle su forma de pensar y quizás de decidir algo y al final terminan haciendo algo que usted propuso, pero pues a través de una interacción que resultó entretenida. Bueno, asumiendo que usted también ya entrenó un poco lo ya dicho, digamos, su confianza, su habilidad de generar confianza con el otro, no sé, tal vez haciéndolo reír o adaptándose a su modelo mental, suponiendo también que usted es una persona de valor, entonces las personas pues por fuerza van a querer hablar con usted, asumiendo también que usted tiene una apariencia, sí, digamos, decente, asumiendo que tiene comportamientos mínimamente, no sé, amables o serviciales o colaboradores en el caso de que usted quiera es encariñar a la persona, o asumiendo que usted tiene comportamientos como ser desmadroso o, eh, o ser así como, no sé, tener también una actitud pícara o... eh, pues lo ya explico anteriormente. Si usted tiene todo eso y además agrega lo de ser un buen conversador, pues usted está hecho. Porque resulta una persona verdaderamente carismática, una persona que reluce y que todos le quieren hablar y que todos quieren hacer interacción y contacto con usted y relacionarse con usted. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Vamos a pasar al segundo punto. Bueno, ya dije en el primer punto cómo es un buen conversador, cómo es una persona con parla. Y ahora vamos a hablar de cosas pues más, pues son necesarias, pero son menos determinantes a la hora de uno querer aprender esta habilidad.
al final voy a de aprender esta habilidad. Al final, lo que voy a hacer es darles ejercicios para entrenar cada punto, en especial el primero, que es el que yo considero pues, el más determinante, junto con el poder hacer comentarios divertidos, junto con el poder tener una clara estructura de cómo es una buena conversación. Eh, Porque cuando uno solo tiene estas tres cosas, realmente solo con estas tres cosas uno ya se vuelve una bestia conversando con cualquier persona, con una persona de su edad o un viejito o con un niño. Realmente uno es capaz de conectar con cualquier persona eh, si uno, si uno se hace un buen conversador. Entonces, am, el segundo punto es que es una persona con parla o que es un buen conversador. ¿Cuál es la identidad? ¿Qué es lo que lo hace ser un buen conversador? Ya dije cómo ser un buen conversador. Ahora es qué. Una persona con labia o parla es alguien que mantiene conversaciones entretenidas, o sea, conversaciones interesantes y o divertidas, o sea, conversaciones valiosas en resumen, o sea, que resultan agradables o útiles. Es alguien que nunca se queda sin nada que decir. Uno puede aquí pensar sobre los cuentistas, los vendedores, los raperos. Son personas, por ejemplo, que nunca se quedan sin nada que decir, siempre tienen algo que decir porque desarrollaron lo ya dicho. Es alguien que te mantiene enganchado, que estimula, que da color, con el que tiene sentido hablar porque es interesante o agradable o útil. Te plantea temas y preguntas que genuinamente te interesan. De ahí saca comentarios o ideas divertidas. Sientes que hay una conexión emocional al hablar. Es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto hay una sensación de naturalidad, como de estimulación, como de que hay algo valioso al hablar con este tipo de personas. Además de lo anterior, su actitud o forma de decir las cosas está dotada de efusividad, de algún tipo de emotividad. Eh, en un punto, insinúan o proponen una idea por diversión, como que uno dice, no sé, un buen parlón de repente en medio de la conversación insinúa o propone una idea, pero por diversión, como si fuera parte de un juego. Y las personas tendrán más ganas de aceptar eso, estarán más dispuestas de estar de acuerdo con lo que propongan. Eh, o sea, por eso las personas con parla de repente son capaces en una breve interacción, no sé, si quieren no sé, conquistar a alguien, pues rápidamente son capaces de convencerlas de, no sé, darles un beso o algo así, de que se den besos o que les hagan un favor y tal. Eh, lo otro es que pues es una persona que es capaz de bajar tus defensas mentales y hacer parecer alguna idea menos seria o grave y una o hacer parecer una idea que conveniente de hacer. Eh, Porque, primero, confías en él o ella. Usualmente haciéndola reír o haciéndote sentir un amigo o familiarizado con esa persona. Lo segundo, plantea esa idea con otras palabras menos serias, como vamos a ver Netflix en el cuarto sin TV o vamos por mi cargador que lo dejé allá, pero pues uno lo dice con diversión, ¿no? Eh, Como con picardía, uno no lo dice con pretensión. Lo tercero es que plantean las cosas como un juego o por diversión, como por entretenernos. Eh, el que pierda se quita una prenda de ropa o toma un shot.
Entonces, como que cuando uno plantea ideas como un juego, la otra persona es como que dentro de la conversación dice, como que se convence, como que las barreras mentales se bajan y están más dispuestas a hacer lo que uno diga. Por eso un parlón, al fin y al cabo, es como que termina convenciendo a alguien de, no sé, de comprar un producto, de hacer tal cosa, de ir a un lugar, de tirarse ahí unos buenos besucones, como es el estereotipo de un parlón. Entonces, el cuarto punto es que presenta eso, o sea, todo, digamos la proposición, de una forma segura, siendo que no implica ningún riesgo, es más tentador. O sea, la persona, cuando uno le propone algo y se lo propone primero como un juego y segundo de forma segura, resulta casi irresistible no seguirle la cuerda al conversador o al parlón, porque dices, está divertido, está entretenido, bueno, sigámosle la cuerda. O si te propone que es conveniente comprar tal producto, uno dice, bueno, sí, confío en esta persona, es entretenida, yo pues voy a hacerlo como por, no sé, él dice que es conveniente, entonces yo le creo. Entonces, esa es la identidad de alguien, de un buen conversador. Eh, Esto es indispensable para ser, por ejemplo, un vendedor o un cuentacuentos. Los mejores vendedores, los mejores cuentacuentos, los mejores raperos tienen labia y conversan contigo antes de proponerte las cosas. Y cuando te proponen las cosas, lo hacen de cierto modo, ya habiendo ganado tu confianza. O sea, planteando eso de forma menos seria o como un juego, presentan la opción de hacerlo de una forma segura y sin gravedad. De repente, te da curiosidad y ganas de hacerlo. Es como te convencieron emocionalmente y tal vez racionalmente también. De repente, tus dudas e inseguridades al respecto sobre hacer eso o no se callaron entre que él hablaba y en tu mente empezabas a verlo de otra forma y al final te convence, accedes, digamos estabas pensando sobre hacer algo, estabas dudando sobre comprar algo, pero la persona entre que habla y habla eh, y propone la cosa tal vez como un juego o algo sin gravedad, sin riesgo, pues terminas cambiando de parecer, de pensamiento y accedes. Entonces, ¿qué pasa? Al final uno le termina haciendo la compra o terminan dándose besos o le termina dando la razón. El caso es que accedes a su idea y su única herramienta fue la conversación. Em, Eso de tener parla es muchísimo más poderoso si la persona en un inicio está absteniéndose de lo que propones. Si de antemano ya tiene ganas de comprar ese bolso, de hacer ese delicioso contigo, pero por alguna razón se abstiene, utilizando la labia harás que la oferta sea irresistible directamente, tan solo siguiendo los siguientes cuatro pasos, de los cuales solo el segundo requiere trabajo porque es algo a aprender y mecanizar y naturalizar. Entonces lo primero es ganar su confianza, si aún no la tienes. Esto es fácil, ya sea adaptándose a la persona o haciéndola reír. Lo segundo es conversar con Parla, que ya dijimos cómo conversar con Parla en el primer punto. Lo tercero es conectar con la persona, que pues es como lo básico de lo anteriormente mencionado. Lo cuarto es ya directamente proponer o decir eso de una forma que le quite seriedad. Eso que tú quieres que ella o él haga, dilo de una forma que le quite seriedad. Si es posible, proponlo como un juego, proponlo de forma segura, o sea, que no tiene riesgo. Ejemplo, comerse una pizza que no es tuya se siente menos grave o más seguro si no hay nadie mirando. Comerse esa misma pizza se siente menos serio si piensas que le sobró a alguien y que le dará igual no verla en la nevera. O piensas que todos
que todos son de la nevera y da igual, lo normaliza. O ver la pizza y pensar, la anterior vez tal persona se comió la que dejé, ahora es mi turno. ¿Sí me hago entender? Bueno, breve pausa. Bueno, ahora sí. El tercer punto, si no estoy mal, era la estructura, ¿no? Entonces, mm, cada conversación que existe en el mundo es un intercambio. Entonces, una persona habla, luego la otra, luego la primera, luego la segunda. Es una interacción en donde de repente alguien pregunta algo y la otra persona contesta. Y luego la otra persona quizás reacciona o comenta algo o quizás pregunta algo más. Y la otra persona reacciona y cuenta el porqué o el cómo de lo primero que había dicho. Luego la otra persona puede también otra vez reaccionar o contar algo también similar a lo primero que esta persona contó, algo personal y ahora el otro pregunta. Es como un juego de ping-pong. Todas las conversaciones, como se dan cuenta, están hechas de 4 componentes básicos. Preguntas, una cosa que contar, comentarios y reacciones. Y absolutamente nada más. Mediante estas 4 variables, lo que pasa es que se va de tema en tema como a través de las preguntas, las cuales surgen de comentarios o de algo que se contó del contexto. O sea, del tema del clima, algo que le pasó ayer, al tema del amor, al tema de las emociones, al tema de algo emocionante que pasó hace poco, al tema que le pasó al otro, al tema de algo reciente que sucedió. Así son las conversaciones naturales, pero no todas las conversaciones ordenadas, si bien conversadas, son interesantes. Entonces, ¿cómo hacer la conversación interesante? Ya lo dije, es el primer punto, porque pues me parecía que era lo más importante a hablar en un inicio. Ahora, ¿cómo desarrollar estos 4 pilares? Pues muy simple. Lo primero es que si tú aprendes la habilidad de contar historias, piénsalo por un segundo, en tus conversaciones, sea lo que sea que vas a contar, una anécdota, algo que te pasó, algo que escuchaste, algo que leíste, si tú sabes contar historias, de repente, mágicamente, cada conversación que tengas, lo que digas, sea lo que sea, va a resultar entretenido. Entonces, va a ser una breve intromisión acerca de este punto para hablar de cómo contar historias y también cómo crearlas. Porque pues muchas veces uno no tiene historias o anécdotas que contar, entonces pues bueno. Un segundo que no encuentro. Pues bueno, no voy a explicar a detalle cómo debería ser el contenido de una historia y luego cómo se debe contar, pero voy a hablar de los principios. Bueno, lo principal del contenido de una historia es que implique emocionalmente al público, o sea, la temática, algo que pasa. O sea, si tú vas a contar una historia, fíjate en el público que tienes. ¿Acaso son, no sé, científicos? ¿Acaso son niños? ¿Acaso son estudiantes como de universidad? Entonces tienes que contar una historia, digamos, adaptada al público. ¿Por qué? Porque si cuentas una historia adaptada al público, el público se va a implicar emocionalmente con la historia, va a querer escucharla. Si tú cuentas una historia que no tiene nada de interés para ellos, pues nada. Lo segundo es que la historia sea entretenida o emocionante. ¿A qué me refiero con esto? Debe tener escenas divertidas o dinámicas o situaciones extraordinarias. Una película es simplemente una serie de eventos
extraordinarios eh, y también interesantes en algunos casos. O sea, tienen escenas significativas o profundas que propongan ideas y estimulen y hacen que las personas se pregunten sobre alguna cosa. Es decir, el contenido de la historia, primero, tiene que ser implicante emocionalmente y segundo, tiene que ser entretenida por medio ya sea de escenas inusuales, extraordinarias. eh, ya voy a decir cómo hacerlo en cómo hacer buenos comentarios. Y lo segundo, cómo deben contarse las historias. Porque una cosa es crear historias y otra cosa es cómo contarlas. El primer punto es que uno debe contar una historia siempre con efusividad, como viviéndola, como encarnándola, como sintiéndola, como trayéndola a la vida como si estuviera pasando, como si estuviera proyectando con la voz y los gestos y la gesticulación eso que uno está relatando. Uno tiene casi que a veces personificar ciertos caracteres, no sé, la lluvia, hace el ruido de la lluvia, o un personaje pues imita al personaje y lo trae a la vida, como si estuviera pasando ahí mismo, como un cuentacuentos. Fíjense en los cuentacuentos. Cuando cuentan historias, ¿cómo lo hacen? Lo hacen precisamente así, con efusividad, viviéndola, como reencarnándola. Lo segundo es que, como si tienes que contar la historia como si se la estuvieras contando a ti mismo, como por revivirla para ti mismo. El que haya público o no es ocasional y secundario. Solo piensa en divertirte y entretenerte a ti mismo al contar la historia. Este es lo segundo más importante al contar una historia. Porque cuando uno empieza a pensar sobre el público, ya cambia la forma en la que uno cuenta la historia. Pero si uno se la está contando a sí mismo, como por entretenerse a sí mismo, de repente sucede como más fluido, más natural. Bueno, así se cuentan las historias. Debes aprender a contar historias si quieres que lo que digas en una conversación o tus reacciones en una conversación sean más interesantes, más como que capturen a la atención de la persona. Ahora, lo segundo en cuanto a este punto del temario sobre los comentarios. ¿Cómo hacer un buen comentario? Un buen comentario es ya sea divertido o interesante. Entonces, para hacer un comentario divertido, simplemente puedes ser una persona graciosa y decir algo que haga reír a la otra persona y con eso basta. Pero si quieres ir más allá, pues puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, crear escenas extraordinarias, no sé, crear una idea en la imaginación de la otra persona en donde se presenta alguna de estas cuatro cosas. Primera, configuración novedosa. Cuando conectas cosas que no estaban conectadas o no tenían por qué estarlo, unir diferentes sistemas en una misma situación o diferentes procesos en una misma dinámica. Por ejemplo, me baño mientras me como una manzana. Eso es una idea divertida, de repente. Lo segundo, una interacción o explicación extraordinaria / inverosímil. Por ejemplo, usar una manzana de jabón. Tercero, formas inusuales de que suceda o de hacer algo. Por ejemplo, formas de comerse una manzana con una cuchara, asándola, no sé, quizás masajeándola y luego haciéndola jugo, no sé. Es divertido, son escenas inusuales y extraordinarias. La cuarta es fusionar sistemas, o sea, grupos de conceptos en uno mismo, o sea, un nuevo cero sistema, como en Alicia en el País de las Maravillas y en Aniquilación, que eso es una película. Véanselas para entender cómo es que estas personas
crearon escenas extraordinarias. Por ejemplo, en Alicia del País de las Maravillas, combinan cosas, crean ya sea seres nuevos o crean dinámicas nuevas o crean de repente situaciones extraordinarias y eso resulta divertido porque uno pues no lo ve usualmente. No es interesante, pero sí resulta divertido. Muy entretenido de hecho. Y bueno, estos ejemplos son como la exageración, pero para que se entienda. Ahora, sobre los comentarios interesantes, o sea, cuando uno va a hacer un comentario interesante, uno no tiene que hacerse el interesante, uno no tiene que tratar de tirar datos curiosos o cosas así, todo depende del contexto. Y entonces, ¿cómo creas una idea interesante a partir de lo que dijo la otra persona? Hay 5 formas. La primera, cuando cambias la perspectiva, cambia el significado. O sea, por ejemplo, se está quemando una casa, desde la perspectiva del dueño es una tragedia, desde la del bombero es su trabajo, desde la perspectiva de los que ven de lejos puede ser una luz bonita. Es decir, el significado de una situación cambia dependiendo del lente desde el que se ve. Esta es una forma de agregar significado, de crear una idea interesante. O sea, cambia, digamos, alguien te contó algo, pues cambia la perspectiva. O sea, digamos, te contó la situación de no sé qué, me pasó esto y ahora di, bueno, ¿y qué será desde la perspectiva de la otra persona que le pasó eso, o del que estaba mirando allá, o quizás de los hijos de la persona que hizo eso, no sé qué? Entonces pones a pensar a la otra persona. La segunda forma de crear ideas o comentarios interesantes es conectando esa idea a otras situaciones, dinámicas, procesos o sistemas. Por ejemplo, en ese incendio, en relación a la vida del dueño o en relación a la cuenta bancaria del que causó el incendio, porque de pronto le pagaron por hacerlo, o en relación a un grupo de jóvenes que estaban cerca. Sí, o sea, conecta esa situación con otras situaciones. Quizás te cuentan algo y tú empiezas a reflexionar, ¿y eso cómo habrá afectado, no sé, el mercado, o cómo habrá afectado la vida de esa persona, o no sé, cómo habrá impactado en otras dinámicas y situaciones que estaban pasando en el momento? Por ejemplo, no sé, un niño pasó y fue traumático ver el incendio, o fue bello y se inspiró y de ahí empezó a ser un pirómano, no sé. Tercera forma de causar comentarios o ideas que resulten interesantes. Úsala, o sea, esa situación o idea para saltar de un tema a un tema profundo. O sea, el incendio me hizo pensar en lo frágil de la vida, en que lo único constante es el cambio. Por ejemplo, tal vez por el fuego, no sé, que cambió todo. En un poema de Wisława sobre lo bonito en lo feo, por ejemplo. Entonces, sí, por ejemplo, en el ejemplo de Wisława, ella habla de lo bonito que puede haber en lo feo. Por ejemplo, en la guerra, ella habla de, y en la guerra hubo una explosión, pero en el cielo se alumbró una serie de luces espectaculares. Entonces eso ya es como utilizar la idea anterior, no sé, la guerra, para tal vez saltar a un tema más profundo o quizás intrigante. Lo cuarto es utilizar eso en otras circunstancias, internas o externas. Por ejemplo, internamente, digamos en el incendio, el dueño ya estaba en paz porque había logrado conquistar a la chica que estaba, de la cual estaba enamorado. Entonces, el incendio realmente no le importó tanto. O
o en otra cultura, otra circunstancia externa, por ejemplo, aquel evento es considerado un presagio positivo. O si fuera el último día de todos, el fin del mundo, pues esa situación de que a uno se le queme la casa, pues no importa, entonces cambia el significado. Y cuando uno cambia el significado, cuando uno agrega significados, es cuando la idea o el comentario empieza a ser interesante. Ese es el principio de generar comentarios e ideas interesantes, como agregarles significados o cambiarles el significado, como para que la otra persona empiece a pensar sobre, sí, el significado o más significados relacionados a eso que acaba de contar. Entonces uno comenta algo acerca de lo que esa persona contó y si uno pues le cambia la perspectiva o conecta eso que le contó con otra situación o usa eso que le contó para saltar a un tema más profundo o usa esa circunstancia, eso que le contó para hablar de quizás la circunstancia interna o externa de la otra persona, como para ver cómo sería bajo otras circunstancias, pues resulta que uno está eh, agregándole significado y haciendo como reflexionar a la otra persona. La quinta es la quinta es directamente añadirle significados, o sea, interacciones, una causa, una similitud, atributos, ideas. Por ejemplo, el fuego rugía como queriendo devorarlo todo. Desde lejos se veía bello, pero desde cerca era como un infierno. Estaba desapareciendo en un instante una cantidad inmensa de recuerdos y cosas valiosas. Lo causó una vela de oraciones que se dejó prendida. Aquel incendio asustó a un gato que vivía arriba y se escapó. Y entonces el dueño del gato ahora está deprimido. ¿Sí ven? Entonces cuando uno añade una serie de, no sé, de dinámicas, de efectos, de interacciones, similitudes, atributos a esa cosa que le contaron, pues en la última uno también puede generar un comentario interesante. Y finalmente pasamos a las preguntas, o sea, hazte de buenos temas de conversación, como la infancia, la muerte, el amor, los viajes. Analiza las experiencias humanas, por ejemplo, en el tarot, que es un viaje que incorpora todas. Analiza las 36 preguntas que hacen que alguien se enamore. Y luego, solo luego, cada domingo, a cada cierta hora, haz un podcast de media hora, en donde allí hablarás de diferentes temas. Hazlo como para ti mismo, ¿no? Es un podcast, pero solo para ti mismo. Entonces ahí vas a empezar a plantear preguntas a ti. O sea, plantéate preguntas a ti y y escuchar la pregunta que te formulas a ti mismo, respóndela y coméntala y cuenta historias, anécdotas, de repente describe o crea escenas entretenidas. Y así usando todo lo aprendido y aplicado todo aquí, es como una conversación. Y verás que cada domingo te saldrá un capítulo de podcast más y más interesante. Eso es un ejercicio. ¿Qué pasa? Que, a ver, yo tenía un documento en donde tenía los temas que resultaban más interesantes estadísticamente y las preguntas, quizás preguntas propias que yo creé en base a lo que le interesaba a las personas, pero se me perdió el puto documento. Y es muy importante tener este arsenal de preguntas y temas porque entonces uno nunca se va a quedar sin nada que decir, porque de repente, no sé, estaban hablando de algo y ahora no se sabe de qué hablar, pues uno hace una pregunta de estas, como por curiosidad. Entonces, sí. Mm, a ver, voy a tratar de acordarme de qué preguntas eran. Ah, ay, yo no sé dónde anoté eso. Bueno, el caso es que... sí. Lo quinto es
armarte de un buen arsenal de temas y preguntas, eh, digamos, originales. O sea, puedes ver preguntas que ya existen en internet, pero crea tus propias preguntas, tus propios temas, no sé. Por ejemplo, en TikTok hay un man que le encanta hacer preguntas de ética o como como curiosas, como de dilemas éticos. Tiene 4 preguntas de dilemas éticos. Y solo con esas 4 preguntas el hijo de puta ya es capaz de hacer conversaciones muy, muy largas y entretenidas e interesantes. Entonces, fíjense que, bueno, lo quinto se los dejo de tarea. Ah, ahora voy a hacer como un breve resumen. Espérame un segundo. No, bueno, mejor no voy a hacer un resumen porque yo creo que con la introducción ya quedó claro, como lo general de cómo, qué y por qué funciona un buen conversador. Entonces, lo que sí voy a hacer es darles ejercicios específicos de cómo adquirir cada cosa. Entonces, primero el cómo conectar con las personas, obviamente. Luego, ya les dije cómo crear buenas historias. Bueno, les voy a dar ejercicios que tienen que hacer. Bueno, mm, para adquirir estabilidad, porque esta habilidad tiene que ser subconsciente. O sea, ustedes no tienen que estar en una reunión pensando en cada cosa que estoy diciendo acá. Ustedes ya tienen que haber hecho esto en su casa cuando estén solos, hacer estos ejercicios que les voy a decir y a partir de eso van luego a una reunión y ahí sí, sin necesidad de esforzarse o pensar mucho, van a empezar a conversar mejor. Entonces, tienen que hacer lo siguiente. El primer ejercicio, pues sí, ya digamos que es un poco riguroso, pero simplemente consiste en 4 cosas. Lo primero, que ya habíamos dicho, establecido, es que el conectar con la otra persona es lo más importante. Entonces, el primer ejercicio que yo les propongo es que cuando estén, no sé, hablando quizás con un taxista o con su mamá o con su primo, alguien de confianza, pues pongan toda su atención en solo una cosa a practicar a la vez. En este caso, la primera cosa que les propongo a practicar es el empezar a dejar de pensar en qué decir y cómo decirlo y qué palabras usar y en cambio eh, como concentrarse en cuál es la emoción de fondo y si no la hay, en crearla como sí, esto pues lo pueden hacer a través de empezar a hablar de cosas que les apasionen o que les divierta o sus pasatiempos o preguntas así generales, como ya les había dicho, de temas generales, diversidad de temas. Pero bueno, eso puede ser en sí otro ejercicio particular. Entonces, cuando estén otra vez con una persona así, no sé, pues empiecen con lo siguiente, que es empezar a hacer preguntas en donde, o bueno, en donde, no, mejor, el siguiente ejercicio va a ser ah, utilizar los 4 pilares de la conversación. Entonces, asegúrense de que durante la conversación están haciendo preguntas, están reaccionando, están haciendo comentarios y están contando cosas también de ustedes o de algo que vieron o no sé. El tercer ejercicio, sí es empezar a a sentir esto que les había comentado de que la otra persona tiene algo valioso
que decir. Entonces que ustedes tienen que sonsacarlo porque es algo que pueden aprovecharse de eso, que esa persona tiene algo único y particular, valioso, y que a través de la conversación ustedes pueden adquirirlo. Entonces, cuando hablen con alguien, traten con todas sus fuerzas de sentir esto, de que la otra persona tal vez tiene algo, y entonces empiecen a preguntarle, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué has hecho? ¿Qué te ha pasado así raro en la vida? La persona va a empezar a hablar, va a empezar a electrificarse porque pues nadie nunca le pregunta esto, cosas así. Y de repente puede que saque una cosa bien interesante. Y entonces ahí ustedes ya van a estar entrenando esa forma de sentirse que tienen que sentirse así al conversar con alguien. Lo otro es el siguiente ejercicio. Cuando hablen con alguien, empiecen a crear temas de conversación y saltar de un tema a otro general a otro tema general. Por ejemplo, están de repente hablando con una persona y pónganse en la mentalidad de ser un TDAH, de alguien que pasa de tema en tema así, entonces crea muchos hilos. Estabas hablando de repente, por ejemplo, de una situación que le pasó a él. Entonces le dices, y de casualidad, ¿escuchaste eso que pasó en Huitama o algo que está sucediendo en Instagram? O de repente salta a otro tema. Siempre uno comienza con temas de la actualidad, ¿no? Entonces, ¿escuchaste lo que pasó allá? No sé. O uno comienza con temas de conversación típica de, el clima está muy bonito, no sé. Pero entonces empieza a saltar de tema en tema como si fueras un saltamontes. Y trata de hacer esto, fuérzate a hacer esto. Pero dedica, no sé, esa conversación solo a hacer ese ejercicio. Y así poco a poco vas a adquirir como el automatismo, la inercia de al conversar con alguien, sin intentarlo siquiera, empezar a hacer esto subconscientemente. Entonces subconscientemente vas a empezar a hacerle preguntas que le hagan querer hablar, vas a empezar a saltar de tema en tema, vas a empezar a hacer todo esto, pero sin siquiera esforzarte y sin siquiera pensarlo. Ahora, los siguientes ejercicios son para mejorar otros aspectos. Los 3 ejercicios, a ver. El primero es apréndete las tramas maestras. O sea, esto es para aprender a contar historias. Cuando uno quiere aprender a crear y contar historias, tiene que aprenderse las 20 tramas maestras de los griegos. Ahora, escoge una trama maestra, luego escoge un objeto y cuenta una historia alrededor de ese objeto mediante esa trama maestra, procurando que la historia tenga 3 emociones. Primero, intriga, o sea, ¿qué va a pasar o qué está pasando o qué será eso que va a pasar? Luego, la siguiente emoción que tiene que tener la historia es sorpresa, algo inusual. Y la tercera emoción es alegría. Ese es un ejercicio para empezar a ser bueno creando historias. Y luego, pues también para contarlas, pues trata de revivirlas, como de actuarlas, no sé. El segundo ejercicio es aprender a hacer situaciones o dinámicas extraordinarias y situaciones interesantes. Y aprender a escribir con metáforas. O sea, si empiezas a escribir algo o transformas algo que te dijeron en una metáfora, de repente, no sé, se hace interesante lo que acabas de decir. Entonces es un buen ejercicio para, si no se te ocurre, no sé, cambiar de perspectiva a la hora de hacer un comentario interesante o conectarlo con otras dinámicas, pues acude simplemente a aprender a hacer metáforas, que esa es la forma más fácil de
crear comentarios interesantes, hacer metáforas de lo que acaba de decir la otra persona, siempre la dejaba pensando y dice, uy, qué buena metáfora, perro. Lo tercero, usa esas dos cosas recién aprendidas para rapear de esta forma. Primero, describe. Segundo, haz una situación o dinámica interesante o divertida. Lo tercero, haz una historia acerca de eso y luego vuelve al primer punto. Y así, por ejemplo, describe, pareces un tronco de sauce. Luego la escena, te talaré y haré sauce de tomate. Luego la historia, saciaré a esos dioses sedientos de sangre, sacrificándote en este momento como hacían antes. Y luego vuelve a describir, porque rapeas como dando misa. Y luego vuelves a otra escena. Entonces, este último ejercicio les va a servir para aprender a rapear, pero también para combinar las cosas que uno tiene que hacer al conversar. Entonces, fíjense, por ejemplo, en Lil Kila. Lil Kila en sus directos nunca se queda sin nada que decir porque es un buen rapero, porque incorpora todo esto que les acabo de decir. Él sabe contar historias, él sabe describir, él sabe hacer metáforas, él sabe hacer escenas extraordinarias. Sí. Y básicamente es eso. Lo cuarto, pues ya lo dije, o sea, es obtener buenos temas de conversación, preguntas, etc. Y pues el último ejercicio ya lo medio había comentado, y es que cada domingo a cierta hora pues haz un podcast de media hora y allí vas a hablar de diferentes temas. Plantearás preguntas a ti mismo y al escucharlas respóndelas. Esas preguntas, no sé, interesantes y temas interesantes o generales que te planteaste, preguntas generales, pues respóndelas, porque en una conversación futura luego vas a tener que responder también y ya tendrás con qué. Entonces, eso que respondiste, comenta, haz comentarios, cuenta historias, anécdotas, de repente escribe, no sé, y tal vez haz una metáfora, crea escenas entretenidas, etc. Y así, usando todo lo aprendido y aplicado, y aplicando todo aquí en una conversación, o sea, el podcast es como el ejercicio final. Y el rapeo también es el ejercicio final, porque cuando uno logra hacer esto, uno va y habla con alguien y a uno se le ocurren 1000 cosas que decir y 1000 cosas que preguntar y 1000 cosas que contar y 1000 cosas, 1000 formas de reaccionar y 1000 formas de hacer comentarios. Y se le van a ocurrir las formas de conectar con la persona. De repente uno va a empezar a hacer las preguntas sobre qué son los pasatiempos de esa persona, preguntas que le interesen, va a enganchar a la persona, luego resultó que de eso pasan a otro tema y entonces duran entretenidos hablando de un tema a otro, de otro tema a otro, de otro tema así. Luego... no sé, pues sí, así funciona la persona que parla. Esos son los ejercicios para aprender la habilidad, mis peces y parceras. Un segundo. Y finalmente les voy a dar un bonus. Hay una diferencia entre la parla y la elocuencia. La elocuencia no tiene nada que ver con la parla. ¿Qué es la parla? Es una forma de expresar las ideas. Primero, articuladamente, o sea, hay una fluidez, suavidad, elegancia de idea a idea. O sea, es como que pasa y salta de idea con fluidez y naturalidad, haciendo sentido, lo que le permite a quien escucha construir en su mente las ideas haciendo sentido, haciendo clic, como cosas que encajan y encajan como
como si fuera Tetris, pero con ideas. O sea, no chirrean, o sea, son ideas que encajan, o sea, son ideas que encajen y encajen. No quieres decir que estés de acuerdo y estés de acuerdo, sino que entiendes y hacen sentido. Es a lo que me refiero. O sea, lo primero es que una persona elocuente es articulada. O sea, lo que dice encaja y tiene sentido. Y por eso su discurso parece como fluido, natural, elegante, con suavidad, como... Sí, con eso. Lo segundo es que tiene sinergia en las palabras. O sea, entiende su punto, porque hay una fuerza detrás de sus palabras. Hay un punto que coordina todo lo demás que está diciendo. O sea, él no habla por hablar. Él tiene un punto y hace que todas sus palabras se sincronicen y hagan sinergia para que el punto se haga explícito y se manifieste y uno diga, ah. Lo tercero, puedes hacer parecer que una idea tiene sentido, pero si no le hace sentido a las personas, esa idea de nada sirve. La persona elocuente siempre comparte ideas lógicas y con un sentido, y para ello tiene que tener muy claras estas ideas en su mente. O sea, si, si uno quiere tener la habilidad también de ser elocuente, pues tiene que tener estas tres cosas. La última se refiere a que uno tiene que tener muy buen dominio de las ideas que está hablando y expresando, porque si no, ¿cómo va a encajarlas con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente? Y si no, ¿cómo, cómo va a, cómo va a hacer que sus palabras tengan una fuerza y una sinergia que por inercia lleguen a un punto y las personas digan, ah, a eso se refiere y habla de una forma que hace sentido y como que es muy, muy organizado y es placentero escucharlo porque uno entonces como que lo que va escuchando todo va como como siendo creado con mucho orden, mucho sentido, con un punto. O sea, mm, es una estructura lógica de ideas dadas de forma articulada. Esto es la elocuencia, es una estructura lógica de ideas dadas de una forma articulada, haciendo sentido, encajando con fluidez y con una fuerza, un mensaje o una emoción que impulsa las palabras, que las coordina y las hace precisas y acertadas. Es decir, la persona elocuente es articulada, tiene ideas lógicas y las tiene muy claras. Y además sus palabras tienen sinergia porque en su mente hay un punto, un mensaje, algo que coordina todo lo que está diciendo. Entonces ahí está el bonus, comparación de qué es la parla versus la elocuencia. La elocuencia pues es una forma de expresar ideas, pero la parla es ser entretenido al conversar, es muy diferente y es más importante lo primero. Lo segundo pues a uno lo puede hacer parecer inteligente, pero pues eso solo sirve para que las personas piensen que uno tiene valor social y ya. Es mucho más poderoso ser un buen conversador que ser alguien elocuente. Entonces, cuéntenme en sus comentarios qué les pareció este capítulo. Luego haré uno sobre la comedia. Primero la teoría de la comedia y luego sobre cuáles son los principios para desencadenar la risa en la mente de las personas y luego cómo adquirirlos mediante unas prácticas que les voy a dar. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta ocasión. Cuídense y nos veremos luego. Bye.